They said I was weird, that my look, my choices, my sound, that it wouldn't work. But music told me not to listen to them. Lady Gaga acaba de lanzar Mayhem, su séptimo álbum de estudio, el cual la crítica ya ha calificado como una de sus mejores obras hasta la fecha. Este nuevo proyecto no solo ha consolidado su estatus como una de las artistas más versátiles de nuestro tiempo, sino que también la ha llevado a romper nuevos récords. Actualmente es la artista femenina con más oyentes mensuales en Spotify y junto a Bruno Mars posee la canción que más rápido ha llegado a los 2.000 millones de streams. Sin embargo, su ascenso al estrellato no ha sido tan fácil como muchos podrían imaginar, pues con casi 2 décadas de trayectoria, Lady Gaga ha recorrido un camino lleno de desafíos, luchas internas y momentos que casi le hicieron desaparecer del radar musical. Y es que la ganadora a 14 premios Grammy, un Oscar y un sinfín de reconocimientos ha demostrado que la resiliencia es su mayor fortaleza, dado que hubo muchos momentos en los que el mundo creyó que su carrera había terminado, especialmente tras la polarizante era de art pop, que llegó después del éxito arrollador de Born This Way. Pero Gaga, lejos de rendirse, transformó cada caída en un renacimiento artístico, reinventándose una y otra vez, por lo que hoy, 17 años después de su debut, sigue siendo una de las artistas más importantes de la industria musical, siendo incluso considerada por muchos como la última gran estrella del pop. ¿Por qué? Porque después de ella no había otra figura que haya logrado revolucionar la música, la moda y la cultura popular con la misma intensidad, ya que su sonido, oscuro y dance, marcó un antes y un después en la industria, redefiniendo el concepto del pop y obligando a otras estrellas a seguir su estela. Y es que su influencia en la moda es innegable, pues desde su aparición en 2007, la extravagancia dejó de ser una excepción y se convirtió en la norma entre los artistas pop. Pero lo más impresionante de Lady Gaga no es solo su impacto en la música o en la moda, sino de mantenerse relevante en una industria que pone estándares especialmente duros en las mujeres. Su historia es mucho más trascendental de lo que a menudo se reconoce. Así que hoy, como lo vieron ahí en el título, nos adentraremos en la historia de una niña que soñó con conquistar el mundo y terminó convirtiéndose en un icono inmortal. Quédense hasta el final porque en este video nos estaremos adentrando en lo que nadie dice sobre Lady Gaga y su impresionante legado. El 28 de marzo de 1986, en la ciudad de Nueva York, nació Stefani Joanne Angelina Germanotta, una niña que sin saberlo estaba destinada a cambiar la industria musical para siempre. Hija de una familia italoamericana conformada por Joe y Cynthia Germanotta, creció en un hogar donde, aunque no había antecedentes artísticos, el apoyo incondicional de sus padres jugaría un papel crucial en su futuro, ya que una edad en la que los niños apenas comenzaban a reconocer los números y las letras, Stefani ya hablaba el lenguaje de la música, y a los 4 años, mientras sus compañeros descubrían el mundo con juegos y cuentos, ella ya dominaba el piano con una pasión casi inexplicable, por lo que su conexión a la música no era solo una afición, sino un llamado, una llama interior que la guiaba incluso cuando no comprendía su significado. Y a pesar de haber crecido en un hogar lleno de amor, su paso por la escuela fue un desafío constante, y es que el Convent of the Sacred Heart, un colegio católico de élite que debía ser un lugar de formación y crecimiento, para Stefani se convirtió en un lugar de dolor y rechazo. Ella era diferente y en un mundo que castiga la diferencia, eso significaba ser un blanco fácil. Así que mientras sus compañeros hablaban de fiesta, moda y chicos, Stefani estaba inmersa en el mundo de David Bowie, Queen y Elton John. Amaba el rock clásico, escribía canciones y soñaba con escenarios llenos de luces y aplausos. Pero el entorno elitista en el que creció no estaba preparado para alguien como ella. Se burlaban de su aspecto, de su forma de vestir, de su pasión por la música y sobre todo de sus sueños. Sin embargo, el acoso alcanzó niveles aún más crueles cuando un grupo de sus compañeros creó una página de Facebook titulada Stefani Germanotta nunca será famosa. Solo detengámonos por un momento e imaginemos lo que eso significa. Tener un sueño ardiente en el pecho y que tus propios compañeros de clase se organicen para destruirlo, que te digan una y otra vez que jamás lo lograrás, por lo que de una u otra forma el peso de esas palabras se convirtió en un eco persistente en su mente, afectando su autoestima y llevándolo a una batalla interna contra la depresión y el estrés postraumático. Su madre, Cynthia Germanotta, incluso recuerda con dolor cómo su propia hija, antes llena de alegría y determinación, se iba apagando poco a poco. Stefani era única, pero desgraciadamente no siempre fue apreciada por sus compañeros, afirmó Cynthia cuando le preguntaron por esa etapa de la vida de su hija. Pero aunque la herida fue profunda, Stefani no dejó que la quebraran, y en lugar de rendirse, hizo de la música su refugio y su salvavidas. Por lo que si una vez existió una chispa de determinación
inspiración en ella, este evento se convirtió en un incendio imposible de apagar. Con apenas 17 años, Stefani fue aceptada en la prestigiosa Escuela de Artes en la ciudad de Nueva York, donde perfeccionó su talento en composición y empezó a trabajar en sus primeras canciones. Aunque ella no quería solo teoría, quería sentir la música en la piel, en el sudor de los escenarios, básicamente en la energía del público. Así que eso la llevó a tomar una decisión arriesgada, dejar la universidad y sumergirse en la escena underground de Nueva York, prometiéndole a su padre que si su carrera musical no despegaba en al menos un año, volvería a la universidad y retomaría sus estudios. Y fue así entonces como se convirtió en una figura recurrente en los bares y clubes de Bitter End, donde se presentaba con atuendos extravagantes y una energía arrolladora. La audiencia, como era de esperarse, no siempre la entendía. Algunas noches la ignoraban, otras la bucheaban, pero nunca, a pesar de todo, dejó de cantar. En resumidas cuentas, jamás dejó de luchar. Tenía un alquiler que pagar y para hacerlo trabajó como camarera y bailarina burlesque en clubes nocturnos. Como pueden verlo, el camino era duro, pero su convicción era mucho más fuerte. Sin embargo, su talento no pasó desapercibido, por lo que pronto empezó a escribir canciones para otros artistas como Britney Spears. Y por todo esto, hubo algo que llamó la atención de Geffen Records, el sello discográfico de Jay-Z, por lo que a los 19 años firmó su primer contrato discográfico. Para cualquier artista emergente, eso significaba el inicio de la fama, pero la industria era despiadada, y tan solo 3 meses después, sin explicaciones, Def Jam la despidió, y no solo le cerraron las puertas, le hicieron creer que nunca sería lo suficientemente buena. Stefani cayó en un pozo de desesperación, se encerró en su departamento durante semanas, sintiéndose invisible y sumamente rota, pero lo peor aún estaba por venir, pues en esa misma época, mientras intentaba hacerse un camino en la industria, sufrió una de las experiencias más traumáticas de su vida. Un productor con el que trabajaba no solo abusó de ella, sino que la secuestró durante meses, y luego la dejó en un cruce cerca de la casa de sus padres embarazada. Ella nunca ha precisado qué ocurre con el embarazo, pero aquella experiencia dejó cicatrices imborrables en su vida, y como si eso ya no fuera suficiente, su exnovio de aquel entonces le lanzó un golpe aún más fuerte. Con total seguridad le dijo que nunca llegaría a nada, que jamás sería nominada a un Grammy, que nunca tendría una canción de éxito y que esperaba verla fracasar. Pero Stefani estaba segura de sí misma, así que no se quedó en silencio, por lo que con una determinación inquebrantable le respondió: algún día, cuando ya no estemos juntos, no podrás pedirme un maldito café sin escuchar mi nombre o ver mi rostro en todas partes. Aún así, y con todo esto, el peso del rechazo y el dolor la hicieron sentir temor. Pensó en literalmente rendirse y desistir de su más grande sueño. Pensó que tal vez sus antiguos compañeros de escuela tenían razón, pero entonces hizo lo único que sabía que tenía que hacer: luchar y persistir. Y así, entre las cenizas de la derrota, nació Lady Gaga. And I self-proclaimed my own fame and own importance in music without waiting for someone to hand it to me. Era finales de la década de los 2000, específicamente 2008, y Stefani Germanotta se encontraba entre la espada y la pared, ya que después del devastador rechazo de Def Jam Records, tenía dos opciones: aceptar la derrota o luchar con más fuerza. Y adivinen cuál eligió. Decidida a volver a la música, se sumergió de lleno en la escena underground de Nueva York, donde no solo perfeccionó su sonido, sino también su identidad artística. Y fue en esos mismos años cuando conoció a Rod Fusari, el productor que, inspirado en la canción Radio Gaga de Queen, le dio el nombre que cambiaría su destino para siempre: Lady Gaga. Sin embargo, aún le hacía falta el golpe de suerte que haría despegar su carrera, y fue así como la gran oportunidad llegó cuando conoció a Red One, un productor que en ese momento buscaba voces fuertes y con potencial. La conexión entre ambos fue casi inmediata. Red One entendió la visión de Gaga: fusionar el dance europeo y el pop estadounidense y crear algo fresco, explosivo y completamente nuevo. Pero para entender el impacto de Gaga en ese momento, es importante analizar el panorama musical de la época. El pop R&B y el hip hop comercial dominaban las listas, y artistas como Rihanna, Chris Brown, Beyoncé y Usher marcaban tendencia con sus ritmos bailables y pegadizos, gracias a beats producidos por Timbaland y The Neptunes, mientras que por otro lado, el dance pop tenía un sonido más suave. Y aunque Timbaland experimentaba con sintetizadores, aún no se sentía una revolución en el pop bailable, y ahí es justamente donde entró Lady Gaga. My name is Lady Gaga, and this is my house.
Ella no solo irrumpió en la escena, la redefinió por completo. Su música era electrónica, futurista y pegajosa, con sintetizadores vibrantes y una estética que desafiaba las normas. Con su debut trajo una oleada de electropop y synthpop que terminó transformando la industria y marcando el inicio de una nueva era en la música pop. Uno de los primeros temas que Gaga y Red One crearon fue Just Dance, una canción escrita en tan solo 10 minutos, con un ritmo irresistible que hablaba de perderse en la fiesta y dejar atrás los problemas. A simple vista parecía un sencillo más sobre salir de fiesta, pero tenía una energía innegable. Gaga y Red One sabían que tenían algo especial, solo necesitaban a alguien que creyera en ellos. Y es ahí cuando entra Akon, uno de los artistas y productores más influyentes del momento para la época. Y es que después de escuchar a Gaga en una sesión de estudio, quedó tan impresionado con su voz y su presencia que convenció a Interscope Records de firmarla bajo su propio sello, con Live Distribution. Para Akon, Gaga no solo era otra cantante pop, tenía una visión y un talento que pocas veces se veía en la industria. Así que con este respaldo, Gaga finalmente tuvo la oportunidad de lanzar su primer álbum. Y ella sabía exactamente lo que quería hacer. Desde el principio, Gaga tenía más que claro que su álbum debut no iba a ser un disco cualquiera. The Fame no solo trata sobre ser famoso, sino de hacer que todos se sientan como estrellas. Y este concepto era revolucionario. Tengamos en cuenta que Gaga no era famosa en ese momento, pero hizo un álbum entero sobre este concepto como si ya lo fuera. Este fue el verdadero finge hasta que lo consigas. Cada canción del álbum explora una faceta sobre la fama y la obsesión de la sociedad con el glamour y el lujo. Just Dance, el escape hedonista de la fiesta cuando todo lo demás deja de importar. Poker Face, el arte de la manipulación y el misterio de la fama. Paparazzi, la relación tóxica entre los artistas y los medios de comunicación. Beautiful Dirty Rich, la obsesión del dinero y el exceso. Pero Lady Gaga no solo quería cantar sobre la fama, quería encarnar la fama. Y fue así como el 8 de abril de 2008 que Just Dance fue lanzada como el primer sencillo de la era. Y al principio pasó completamente desapercibida, por lo que Gaga no se quedó de brazos cruzados y tomó una decisión bastante arriesgada, viajando por todo Estados Unidos de radio en radio, de club en club, promocionándose a sí misma como si ella ya fuera una estrella. Incluso en muchas ocasiones ella misma se hacía pasar como si fuera su propia representante, llamando a clubes y diciendo: tengo un artista increíble que deben tener en su escenario. Pero lo que nadie sabía es que esa artista increíble era ella misma. Y fue así entonces como ocurrió lo imposible. Una estación de radio en Florida comenzó a tocar Just Dance repetidamente. Luego otras estaciones comenzaron a hacer lo mismo. Y fue así como la canción empezó a escalar en los charts y en las listas de popularidad. Y en enero de 2009 finalmente alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer sencillo número 1. En pocas palabras, la fiebre por Lady Gaga había comenzado. Los clubes se volvieron más extravagantes. La estética futurista se convirtió en tendencia. Y Just Dance y Poker Face no paraban de sonar en todo el mundo. Pues si Just Dance había sido el trampolín, Poker Face fue ese misil que la catapultó a la estratosfera. Y es que, inspirada en la ambigüedad y en el misterio de la seducción, Poker Face rápidamente se convirtió en un himno mundial. Su sonido oscuro y eléctrico, su estribillo pegajoso y su inconfundible le hicieron una de las canciones más icónicas de la década. La canción dominó el número 1 en más de 20 países. Y lo más importante de todo, le valió su primer premio Grammy. Con esta canción, Lady Gaga dejó de ser solo una promesa y se convirtió en un icono global. Gaga había entendido algo que muchos artistas tardan años en aprender. La imagen era casi tan importante como la música, pues cada que aparecía en público lo hacía con trajes que parecían sacados del futuro. Vestidos metálicos y estructurados que la hacían ver como una diosa cibernética, peinados arquitectónicos que parecían diseñados por un artista surrealista, y lentes oscuros y plataformas imposibles que la hacían parecer como un personaje sacado de otro mundo. Era como si Madonna, David Bowie o Grace Jones se hubieran fusionado en una nueva y mejorada estrella del pop. Para ese punto, el mundo no podía dejar de hablar de ella. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Era humana o un personaje de un cómic? En menos de un año, Lady Gaga pasó de ser una desconocida al artista más popular del planeta. The Fame vendió más de 15 millones de copias. Sus sencillos rompieron récords y su imagen estaba en todas partes. Pero este solo era el principio, porque si The Fame la convirtió en una estrella, lo que vendría después la convirtió en una leyenda. It's the monster. It's the Fame monster. Llega 2009 y después del éxito colosal de The Fame, Lady Gaga no solo era la artista del momento, era la artista del futuro. Sus canciones dominaban los charts, su imagen estaba en todas partes y su estilo extravagante había redefinido el pop. Pero con la fama llegó algo que pocos logran controlar: la presión, el escrutinio y el miedo. Pues en menos de un año, Gaga pasó de cantar en clubes pequeños a llenar estadios, de ser una promesa a convertirse en un fenómeno cultural. Parecía tenerlo todo: éxito, reconocimiento y una base de fans que crecía exponencialmente.
Sin embargo, detrás de los flashes y las alfombras rojas, había una batalla interna que solo ella podía ver. La fama que tanto había anhelado y sobre la que había cantado en su primer álbum, se estaba convirtiendo lentamente en un monstruo. Fue así como nació The Fame Monster, un álbum conceptual que explora el lado oscuro de la fama y todos los miedos que las echaron en su meteórico ascenso. Lo impactante de esta historia es que apenas un año atrás, Gaga había escrito sobre la fama sin siquiera haberla experimentado, y ahora solo 12 meses después estaba lidiando con las consecuencias. Cada canción del álbum representaba un miedo distinto que la atormentaban en su nueva realidad. Bad Romance, el miedo a la traición y a las relaciones tóxicas, un himno de dolor disfrazado de himno bailable, que reflejaba el dolor de entregarse demasiado y ser destruido en el proceso. Alejandro, el miedo a la pérdida y al abandono, la lucha entre el deseo y el miedo a enamorarse, inspirada en las decisiones inevitables de su vida. Monster, el miedo constante que siente de ser consumida por la industria, la metáfora perfecta de cómo la fama puede devorarte si no tienes cuidado. Dance in the Dark, el miedo a la inseguridad y al juicio público, la historia de todos aquellos que se sienten más cómodos en la oscuridad porque temen ser vistos y criticados. Lo más fascinante de Fame Monster es que no solo representó una evolución artística para Gaga, sino que también confirmó que ella no era una estrella de pop común, pues mientras otros artistas estaban hablando de fiestas y romances superficiales, Gaga estaba construyendo un relato más profundo: el precio de la fama, la vulnerabilidad detrás del éxito y todos los miedos que vienen con el poder. Con este álbum, Gaga no solo consolidó su lugar en la industria, demostró que era una visionaria, no tenía miedo a exponer sus miedos, de desafiar las reglas del pop y sobre todo convertir su temor en arte. Pero lo mejor de todo es que apenas estaba comenzando. El 23 de noviembre de 2009, Lady Gaga lanzó Bad Romance. Desde los primeros segundos, con su inconfundible el mundo supo que estaba frente a algo diferente. La canción lo tenía todo: un beat imparable, una melodía hipnótica y una letra que hablaba de una historia de amor enfermiza y obsesiva. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue su video musical. El video era y sigue siendo una obra maestra cinematográfica, con una estética distópica, coreografías milimétricas y una narrativa visual impactante. Gaga dejó más claro aún que no era una cantante, era una visionaria. Además, los números no tardaron en demostrar su impacto, pues en menos de 24 horas el video acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en el video más visto de YouTube en 2010. Ganó un Grammy y 7 MTV Video Music Awards, incluyendo Video del Año, lo que lo terminó consolidando como uno de los videos más influyentes de todos los tiempos. Y como si eso fuera poco, tras el éxito de Bad Romance, Gaga no se detuvo, pues su siguiente jugada maestra fue una colaboración con Beyoncé en Telephone. La canción habla sobre la fama y la necesidad constante de desconectarse del mundo, pero lo más impresionante de nuevo fue su video musical, inspirado en el cine de Quentin Tarantino. El videoclip muestra a Lady Gaga y a Beyoncé como dos fugitivas en una historia llena de acción, colores vibrantes y referencias a la cultura pop. En su lanzamiento, el videoclip rompió récords de visualizaciones y a su vez creó una estética inolvidable. El traje de Parisian Couture, el vestido de cinta de policía o las gafas de cigarrillos encendidos son elementos característicos que aún siguen presentes en la cultura. Y al final, la historia quedó abierta, dejando a los fans con la expectativa de una secuela que nunca llegó. Aunque bueno, después de las recientes declaraciones de Gaga, las esperanzas aún no terminan. Pero bueno, para cerrar la trilogía de éxitos de The Fame Monster, Gaga lanzó Alejandro, un himno con fuertísimas influencias de ABBA y Ace of Base, pero con una letra que hablaba de dejar atrás viejos amores y enfrentarse al vacío de la fama. Sin embargo, lo que realmente desató la polémica fue su video musical. En él, Gaga aparecía como una monja de látex tragándose un rosario, mientras que los bailarines lucían como soldados homoeróticos, una clara referencia a la represión sexual y la religión, algo que la Iglesia Católica condenó, tildando el video de blasfemia. Pero en lugar de dañarla, la controversia solo aumentó su poder mediático, haciendo que la religión y todo lo que giraba a su alrededor se convirtiera en un factor característico de sus siguientes eras. Para promocionar The Fame Monster, Gaga lanzó su primera gira mundial de estadios, The Fame Monster Ball Tour, la cual no era una gira cualquiera, era un espectáculo visual sin precedentes, lleno de efectos especiales, coreografías elaboradas y una historia que la convertía en una heroína perdida en un mundo cyberpunk. Se convirtió en la gira debut más exitosa de la historia, recaudando más de 227 millones de dólares, teniendo más de 200 fechas en todo el mundo, con entradas agotadas en minutos. Y su presentación en el Madison Square Garden, que fue grabada por HBO, ganó un Emmy. Y eso fue particularmente impactante porque en cada show Gaga daba todo de sí, pues no solo cantaba o bailaba, sino que se entregaba por completo a sus fans. Por lo que en menos de 2 años, Gaga no solo dominó la música pop, sino que la redefinió por completo. Con The Fame Monster llevó la industria musical a un nuevo estatus cinematográfico, fusionando la moda, el arte y la música en un solo concepto, algo que solo y nadie más que ella había conseguido en ese momento. Madonna había sido la reina del pop desde los 80s y Britney Spears en los 2000, pero ahora el mundo tenía una nueva reina. It's
Tras el éxito arrollador de The Failed Monster, Lady Gaga ya no era la artista del momento. Se había convertido en un fenómeno cultural, en una artista que desafiaba reglas y rompía esquemas. Su música no solo dominaba las listas de éxitos, sino que también llevaba consigo un mensaje de inclusión, libertad y autoexpresión. Sin embargo, el éxito para Gaga no era suficiente. No solo quería ser otra estrella pop, quería cambiar el mundo. Lo que desafiaba a Lady Gaga de sus contemporáneos era su autenticidad sin concesiones. Pues en una industria donde muchos utilizaban la sexualización para atraer la atención del público, Gaga lo hacía más como una declaración artística que como una estrategia de marketing. Su imagen no era vender una imagen complaciente, sino usar su voz, su cuerpo y su estética para desafiar las normas y contar historias. Pero lo más poderoso de Gaga no solo era su música o su imagen, sino lo que representaba para sus pequeños monstruos. Miles de jóvenes de todo el mundo, aquellos que se sentían diferentes, rechazados o incomprendidos, encontraron en ella no solo un refugio, sino un símbolo de orgullo y resistencia. La madre monstruo no solo era una cantante, era una líder para aquellos que nunca se sintieron parte de algo, y fue aquel momento en el que nació Born This Way, un álbum que no solo redefiniría su carrera, sino que se convertiría en un hito en la historia del pop. Quería ser el himno de una generación, un álbum que liberara a las personas de sus inseguridades, que les hiciera sentir que podían ser quienes eran sin miedo. El álbum era grande, audaz y provocador, mezclaba pop, rock, dance, ópera y hasta heavy metal, pero sobre todo tenía el mensaje claro: aceptación, identidad y libertad. Gaga no solo quería hacer bailar a la gente, quería darles un propósito. And I promised if I won this tonight, I'd announce the name of my new record. It's called Born This Way. Cuando Lady Gaga anunció el primer sencillo del álbum, el mundo estaba expectante. Y cuando finalmente Born This Way fue lanzada el 11 de febrero de 2011, la cultura pop nunca volvió a ser la misma. La canción, un himno de amor propio y diversidad, y su historia, pues debutó inmediatamente en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en la milésima canción en lograrlo en la historia del chart. Vendió 1 millón de copias en su primera semana, un récord en ese momento. Y lentamente se convirtió en un himno para la comunidad LGTBQ+, resonando con personas de todas las edades y géneros. De hecho, esa misma canción fue comparada con Express Yourself de Madonna, lo que eventualmente ocasionó que la mismísima reina del pop se sintiera atacada. Pero más allá de la controversia, Born This Way se convirtió en un grito de guerra para los marginados. El segundo sencillo, Judas, también fue otro golpe de audacia, pues con una base de electropop agresiva y un mensaje cargado de simbolismo, Gaga estaba cantando sobre la lucha entre el bien y el mal, inspirada en su propia relación con el pecado y el perdón, la cual también fue sumamente condenada por grupos religiosos, quienes la condenaron por ofensiva y blasfema. Para promocionar el álbum, Gaga lanzó el Born This Way Ball Tour, una producción colosal con un castillo gótico como escenario, bailarines en atuendos futuristas y una historia que la convertía en la líder de una nueva raza. Y aunque la gira ante todo pronóstico fue un rotundo éxito, en varios países como Indonesia se intentó prohibir sus conciertos por satánica e inmoral, y luego de su concierto en Moscú, Rusia, se dice que fue vetada del país. Sin embargo, y a pesar de todo, hasta ese momento todo iba perfecto. Gaga literalmente estaba en la cima, pero eso fue hasta que en 2013 su cuerpo le dijo basta, ya que después de meses y meses de una gira tan exigente como lo fue el Born This Way Ball Tour, sufrió una dolorosa y grave lesión en la cadera. Además, fue diagnosticada con fibromialgia, pero con todo y este dolor, fiel a la música y a los escenarios, siguió actuando hasta que el dolor se volvió insoportable, por lo que en febrero de 2013 anunció la cancelación de la gira y se tuvo que someter a una cirugía urgente donde no pudo caminar durante meses, lo que eventualmente la haría desaparecer del ojo público, lo que hizo que la industria, los medios y sus millones de fans comenzaran a preguntarse: ¿dónde está Lady Gaga? ¿Acaso usted era el final de una de las artistas más mediáticas y extravagantes que el mundo había visto surgir apenas 5 años atrás? Lo que vino después fue una de las etapas más difíciles de su vida y al mismo tiempo una de las más decisivas. Después del éxito abrumador que fue Born This Way, Lady Gaga tenía un objetivo claro en mente: romper todas y cada una de las reglas del pop. Si su anterior disco había sido un manifiesto político y personal, ahora quería hacer algo completamente diferente. Art Pop no solo sería un álbum, sino una revolución artística, una fusión entre la música pop y el arte de vanguardia, una experiencia sensorial que desafiaría la industria y redefiniría el significado del pop. Para Gaga, Art Pop podía significar cualquier cosa, pero lo que comenzaría como su proyecto más ambicioso
ambicioso pronto se convertiría en su peor pesadilla. Para todos aquellos que no lo recuerden, desde el principio Art Pop era un proyecto gigantesco, pues Gaga no solo quería lanzar un álbum, sino cambiar la manera en la que la música se consumía. Entre los planes estaba lanzar una aplicación interactiva donde los fans podrían experimentar la música de forma inmersiva, colaboraciones con otros artistas de renombre como Jeff Knowles, Marina Abramovic y Robert Wilson, y un show en el espacio junto a la NASA, convirtiéndose en la primera artista en cantar fuera del planeta. Como pueden verlo, su ambición era ilimitada, pero la industria lamentablemente no estaba preparada para un proyecto tan disruptivo. Su equipo y la disquera no compartían su visión, lo consideraban demasiado arriesgado o demasiado extraño como para funcionar, pero Gaga estaba decidida: quiero que este álbum sea el álbum del milenio. Y así entonces comenzó el caótico lanzamiento de Art Pop. El 12 de agosto de 2013, Gaga lanzó el primer sencillo, Applause. Pero aquí surgió el primer gran problema. Ella no quería que Applause fuera el sencillo principal, quería lanzar Burka, una canción provocadora que planeaba ser la continuación de Telephone, su icónica colaboración con Beyoncé. Sin embargo, la disquera la obligó a cambiar de planes y a su vez la canción, aunque antes del lanzamiento del álbum, la canción Ahora, titulada como Aura, terminó filtrándose en internet. Y de hecho, muchas personas creen y aseguran que fue ella misma quien filtró la canción. Pero bueno, a pesar de la controversia, Applause tenía un mensaje poderoso. Hablaba de su adicción a la aprobación del público y de cómo la fama la alimentaba, pero también la consumía. Sin embargo, algo había cambiado. La canción no alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, que aunque fue un gran éxito, fue opacada por Roar de Katy Perry, que como muchos recordarán, fue lanzada justamente esa misma semana. Y lo que al principio parecía una batalla entre dos grandes estrellas del pop, pronto se convertiría en una de las rivalidades más icónicas de la cultura popular. Y aunque podemos decir que en efecto Katy ganó la batalla, tal parece que Gaga finalmente ganó la guerra. Para la industria, eso marcó un cambio en la percepción de Lady Gaga. Ya nadie la veía como la reina del pop, sino como una artista excéntrica, incomprendida y difícil de vender. Y entonces la promoción se convirtió en un desastre enorme, pues desesperada por mantener el álbum en los charts, Gaga le rogó a sus fans para que compraran la canción y evitara que cayeran en las listas. Y luego llegó el segundo sencillo con Do What You Want, una colaboración con R. Kelly que la disquera eligió contra su voluntad, ya que aparentemente era la que más éxito comercial estaba teniendo, aunque ella quería que el siguiente sencillo fuera Venus. El problema fue que R. Kelly estaba envuelto en escándalos de abuso sexual y su imagen pública como celebridad era demasiado tóxica, por lo que cuando se lanzó el sencillo la crítica fue brutal, siendo completamente despiadados con ella. Y a pesar de que en efecto la canción estaba siendo un éxito, la controversia terminó de manchar por completo toda la era de Art Pop. Y lo peor aún fue que el video musical fue cancelado por completo debido a la misma polémica, aunque años después Gaga se disculpó por la colaboración y terminó eliminando la canción de todas las plataformas de streaming. El 6 de noviembre de 2013 finalmente fue lanzado Art Pop y el resultado tristemente fue completamente devastador, pues para muchos ese fue el mayor flop de toda su carrera. Y es que a pesar de su ambición, el álbum lamentablemente no cumplió con las expectativas comerciales. Y aunque efectivamente debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, las ventas comenzaron a desplomarse mucho más rápido de lo que se tenía previsto. Pero lo peor ni siquiera fueron las cifras, sino lo que estaba sucediendo tras bambalinas, pues su equipo, liderado por su entonces manager Troy Carter, saboteó el lanzamiento del álbum. La app de Art Pop, que pretendía revolucionar la industria, fue abandonada mucho antes de su lanzamiento. Se reportó el presupuesto para la gira y los videos musicales, y días antes del lanzamiento del álbum, Troy Carter renunció, dejando de esa forma a Gaga sola en medio del caos, por lo que los medios, como era de esperarse, no tardaron en sentenciarla. Las revistas y blogs musicales proclamaban que Lady Gaga estaba acabada, y la misma industria que la había elevado al estrellato ahora la veía como una artista que había perdido el rumbo. Y entonces llegó el momento más oscuro de toda su carrera, haciendo que Gaga cayera en una profunda depresión. Se sintió traicionada por su equipo y por la industria. No podía confiar en nadie, y es que incluso sospechaba que algunos de sus colaboradores más cercanos querían verla caer, por lo que podemos decir con total seguridad que su salud mental y física estaban en su peor momento. La lesión de cadera que había tenido durante la gira de Born This Way seguía afectándola físicamente, la fibromialgia seguía aumentando. En pocas palabras, se sentía como una máquina rota, como un producto que había dejado de ser rentable. Me sentí como una máquina rota, la gente me veía como un producto, nadie se preocupaba por mi bienestar. Su desesperación fue tan pero tan grande que incluso pensó en retirarse de la música, ese sueño por el que tanto había luchado años atrás. Y es que solo para que dimensionen el dolor tan grande que fue esta era, Gaga el 11 de noviembre de 2019 escribió en su cuenta de Twitter: "No recuerdo Art Pop", un mensaje que para muchos, incluyéndome, fue más como una confesión. Ella no quería recordar esa etapa de su vida, pero los fans pensaban lo contrario, pues a pesar de todo lo sucedido, para ellos Art Pop era una obra maestra,
adelantada a su tiempo. Así que en 2021, los Little Monsters decidieron unir fuerzas en redes sociales bajo el hashtag Justice for Art Pop, el cual rápidamente en cuestión de minutos se volvió tendencia mundial, donde los fans le suplicaban a Gaga que lanzara la tan esperada segunda parte de Art Pop, pero nadie, incluyéndolos, esperaba que Gaga respondiera. La petición para el segundo volumen de Art Pop me ha llenado de una inmensa calidez. Hacer este álbum fue como una cirugía de corazón abierto. Estaba desesperada, con dolor y me entregué por completo a la música electrónica, que impactó más fuerte que cualquier droga que pudiera encontrar, pero me derrumbé después de lanzar este álbum. Gracias por celebrar algo que una vez se sintió como una destrucción. Siempre creímos que este álbum estuvo adelantado a su tiempo y ahora, años después, resulta que a veces los artistas lo saben y los pequeños monstruos también. Pause up. Y sin esperarlo, años después, la industria finalmente comenzó a reconocer lo que Art Pop realmente fue. Un álbum que no fracasó, sino que fue incomprendido. Porque en realidad Lady Gaga sí estuvo muy adelantada a la época. Yo estoy seguro que si Art Pop se hubiera lanzado en la actualidad, sería un éxito rotundo. Sin embargo, desde las cenizas de Art Pop, encontraría una nueva razón para seguir adelante. Y lo haría con alguien inesperado. Hey, Tony. Lady Gaga! Después del colapso de Art Pop, como era de esperarse, Lady Gaga estaba rota. La industria la veía como un producto desechable. La prensa la llamaba acabada. Y lo peor, ella misma había perdido su pasión por la música. Pero alguien durante todo este caos y todo este conflicto la vio con otros ojos. Tony Bennett, la leyenda del jazz de 88 años, no veía en Gaga un producto, sino a un artista real. Tony y ella ya habían trabajado juntos en 2011 en un dueto para su disco Duets 2, donde quedó impresionado con su talento. Así que no dudó ni un segundo en hacer una propuesta, hacer un álbum de jazz juntos. Para muchos era un movimiento arriesgado, pasar de trajes futuristas a beats electrónicos, a cantar clásicos de los 40 con una Big Bang parecía un suicidio comercial, pero para Gaga era una salvación. El álbum titulado Chick to Chick fue lanzado el 23 de septiembre de 2014, el cual incluía clásicos del jazz como Anything Goes y Chick to Chick. Lo más importante, más allá de las colaboraciones con Tony, es que Gaga demostró tener un talento vocal puro, sin autotune, sin efectos, solo eran ella, su voz y una orquesta, por lo que la crítica inmediatamente cambió su percepción sobre ella y le aplaudió. The Guardian, Rolling Stones y Billboard elogiaron su versatilidad y en un giro casi inesperado, Chick to Chick debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, silenciando de esa forma a los que por tanto tiempo creyeron que Gaga estaba acabada. Y es que incluso este álbum fue tan exitoso que ganó un premio Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional. Así que este proyecto no solo revivió su carrera, sino que le devolvió lo más importante, su amor por la música. Tony me salvó la vida, me enseñó que lo único que importa es la música, no el ruido externo. Lady Gaga ya no necesitaba la validación de los charts ni de la industria pop. Había demostrado que era más que una estrella del momento, era una artista atemporal. Ahora bien, luego de todo el éxito inesperado de Chick to Chick junto a Tony Bennett, Lady Gaga empezó a transformar su carrera de una manera que nadie esperaba. Recordemos que durante años fue vista como una estrella pop excéntrica, la reina del espectáculo y la provocación, pero el mundo estaba listo para descubrir otra faceta de ella. El primer gran giro llegó en los premios Oscar de 2015, cuando sorprendió con un emotivo homenaje en The Sound of Music. Su presentación impecable y sin artificios demostró su verdadera capacidad vocal y fue ovacionada de pie. Así que en ese preciso instante, la percepción que el público tenía sobre Gaga cambió radicalmente. Ya no era solo la artista vanguardista, ahora la veían como una intérprete multifacética y una vocalista del más alto nivel. Ese mismo año, por segunda vez consecutiva, sorprendió al mundo entero con su interpretación en American Horror Story Hotel, donde interpretó a la condesa, un papel que le valió un Globo de Oro a Mejor Actriz en una miniserie en 2016. Ahora Gaga no solo dominaba la música, sino que se estaba abriendo camino en el cine y la televisión. Pero su reinvención no se detendría ahí, pues a finales de 2016 lanzó Joanne, un álbum profundamente personal en honor a su tía fallecida. Con un sonido crudo y orgánico, fusionado con country, folk y rock, mostró un lado más vulnerable de Gaga. Y aunque la crítica tuvo opiniones bastante mixtas, su sinceridad conectó profundamente con la audiencia. Para ella, Joanne no solo era un disco más, sino un viaje de sanación y autodescubrimiento. Y entonces llegó el 5 de febrero de 2017. Ese día, Gaga conquistó el medio tiempo del Super Bowl. Saltó desde el techo del estadio, recorrió toda su carrera
carrera con himnos como Poker Face y Born This Way, y dejó más que claro que era una de las mejores artistas en vivo de nuestros tiempos. Y para cerrar la era de Joanne, lanzó una gira mundial mucho más íntima, con menos teatralidad y un enfoque total en la música. Sin embargo, todos los problemas de salud que arrastraba se comenzaron a intensificar, obligándola a cancelar varias fechas. Pero a pesar de todo el dolor, el amor por su público y la música la siguieron manteniendo firme. Y al final de esa etapa, Gaga había logrado algo increíble. Se reinventó completamente y demostró que era mucho más que una simple estrella pop. Había conquistado la música, la televisión y uno de los escenarios más grandes del mundo. Pero lo más importante es que después de todo se había encontrado a sí misma. Y lo mejor aún estaba por venir. Not about how many times you get rejected or but you fall down or you're beaten up. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. Thank you. Después del éxito de Joanne, Lady Gaga estaba lista para su siguiente desafío: conquistar Hollywood en su totalidad. Cuando Bradley Cooper la escogió para protagonizar el remake de Star is Born, muchos dudaron sobre su talento para la actuación. ¿Podrá Gaga sostener una película dramática junto a un actor de ese calibre? Sin embargo, la respuesta llegó en la primera escena. Gaga interpretó a Ali, una cantante que es descubierta por una estrella en decadencia. Jackson Maine el papel de Bradley. Su actuación fue natural, emotiva, pero sobre todo poderosa, mostrando un lado más vulnerable y auténtico, actuando sin maquillaje y con un look simple. Y es que, como todos podrán recordarlo, la química con Bradley Cooper fue innegable, lo que generó muchos rumores sobre un romance. La película fue un éxito tanto en crítica como en taquilla, recaudando más de 436 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, el mayor momento de la película llegó con Shallow, probablemente la canción más icónica y recordada de toda la banda sonora. La canción fue un fenómeno global, alcanzando el puesto número 1 en varios países, incluyendo Estados Unidos. Al igual ganó el Oscar a Mejor Canción Original, dándole a Gaga su primer premio de la Academia. Y es que incluso su presentación con Bradley Cooper en los Oscars de 2019, con una mirada intensa y emotiva, se volvió un momento viral y casi legendario. Con A Star is Born, Gaga logró lo que pocos artistas han hecho: consolidarse como una actriz seria, recibiendo nominaciones en los Oscars, los BAFTA y los Globos de Oro, reinventándose una vez más, demostrando que podía brillar en cualquier industria. Pero sobre todo, al menos desde mi punto de vista, le ayudó a asegurar su legado, pasando de estrella pop a una de las artistas más completas de su generación. Algo es claro, la estrella de Lady Gaga ya había nacido hace años, pero con esta película alcanzó un nuevo cielo. Chromatica is about healing, and Chromatica is about knowing that you're enough. Chromatica will never be over. Pero bueno, después de años de explorar con otros géneros como el jazz con Chick to Chick y el rock y el folk con Joanne, Lady Gaga decidió que era momento de volver donde todo empezó: la pista de baile. Pero esta vez no lo haría con sonidos pegajosos y beats irresistibles, lo haría con un propósito mucho más profundo. Así nació Chromatica, un álbum que mezclaba euforia y sanación, donde el dance pop se convirtió en una herramienta para transformar el dolor en fuerza. Lady Gaga describió este trabajo como una terapia personal, una forma de aceptar sus cicatrices y convertirlas en música. Quisiera sentir a sus oyentes menos solos con sus propias batallas emocionales. Desde los primeros adelantos quedó más que claro que Chromatica sería un regreso al sonido que la convirtió en un ícono, pero con una carga emocional mucho más intensa. Y la estética futurista cyberpunk del álbum reforzaba que estaba creando un nuevo mundo, un planeta donde la música y la emoción coexistían en armonía. El mensaje de Chromatica era claro: las lágrimas pueden convertirse en ritmo y el dolor puede transformarse en celebración. Como dijo Rain on Me, estoy mojada pero al menos estoy viva. El primer sencillo, Stupid Love, fue lanzado en febrero de 2020. La canción era un explosivo regreso al electropop vibrante, con una producción completamente dance. Sin embargo, la emoción del lanzamiento se vio empañada cuando se filtró semanas antes, obligándola a adelantar su estreno. Pero aún así, Gaga estaba lista para lanzar la era con todo. Pero entonces, el mundo colapsó. El 24 de marzo de 2020, Gaga anunció que Chromatica sería retrasado indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19, haciendo que todo lo que tenía planeado para la promoción se viniera abajo de un día para otro. La cancelación de la gira mundial del Chromatica Ball, sin presentaciones en vivo ni entrevistas presenciales, lo que por obvias razones y como era de esperarse redujo su impacto mediático. Además de que el álbum fue lanzado sin una gran campaña, limitándose meramente a contenido digital. Parecía entonces que la era de Chromatica estaba destinada a ser una de las más afectadas de toda su carrera. Pero en fin, a pesar de todos los obstáculos, Chromatica finalmente vio la luz y contra todo pronóstico debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, dándole paso al segundo sencillo, Rain on Me, la cual me atrevería a decir que se convirtió en uno de los himnos más grandes de la pandemia. Acompañada de Ariana Grande, Gaga lanzó una canción que hablaba de superar el dolor y seguir adelante. La canción debutó en el puesto número 1 del Billboard Hot 100 y rápidamente se convirtió en uno de los hits más grandes de ese año. Creo que me quedo corto al decir que la colaboración fue un evento mundial, no solo porque Ariana
Ariana Grande estaba en el punto más alto de toda su carrera, sino porque la química entre ambas fue mágica. Rain on Me no solo era pegajosa, sino que su mensaje de resiliencia resonó con millones de personas, en un momento en el que el mundo entero luchaba por mantenerse de pie. Su impacto fue tan grande que ambas artistas ganaron el Grammy a Mejor Colaboración Pop, consolidando la canción como una de las mejores colaboraciones en años. A pesar de todas las dificultades, Chromatica logró varias cosas. Primero, traer la esencia pop de Lady Gaga. Segundo, recordarle al mundo por qué es la reina de la pista de baile. Y tercero, convertirse en un álbum de sanación y catarsis en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. Pero sobre todo, mantener a Gaga en la cima, incluso sin la promoción tradicional de una era pop. El planeta de Chromatica pudo haber sido golpeado por la tormenta de la pandemia, pero su música logró brillar en medio de la oscuridad. Category is dance or die. A lo largo de este video nos hemos podido dar cuenta que si algo define a Lady Gaga es la reinvención. Ha conquistado la música, la moda, el cine y la cultura pop en su totalidad, enfrentando altibajos que habrían acabado con la carrera de cualquier otra artista. Pero ella, a diferencia de cualquier otra, ha sabido convertir cada tropiezo en un nuevo comienzo. Tras el éxito rotundo a Star is Born y su victoria en los premios Oscar con Shallow, Gaga se embarcó en otro de los proyectos más ambiciosos de su carrera: interpretar a Harley Quinn en la esperada secuela del Joker junto a Joaquin Phoenix. Y es que desde su anuncio, la película logró generar una expectativa descomunal, pues se perfilaba como un musical oscuro y psicológico que exploraría la relación entre el Joker y Harley de una forma completamente nueva. Sin embargo, al estrenarse en octubre de 2024, la recepción fue más bien mixta, ya que mientras unos elogiaban la audacia de la propuesta y la química entre Gaga y Phoenix, otros consideraron que la película carecía de cohesión narrativa y que el enfoque musical no encajaba con el tono del filme. Y lo peor de todo fue que ni siquiera alcanzó las cifras comerciales esperadas, siendo considerada como uno de los fracasos más grandes en taquilla, un golpe bastante inesperado para dos actores de su calibre. Pero en lugar de ocultarse o defenderse, Gaga respondió a esto diciendo que no todas las cartas que juegas siempre deben salir ganadoras, pero que lo más importante es aprender de ello y dejar que nos enseñe algo. Y es que, a diferencia de muchos, Gaga nunca ha tenido miedo de arriesgarse, y aunque al fin de cuentas este proyecto no fue el éxito que todos esperaban, ella sabía y era más que consciente que su historia no terminaba ahí, pues mientras el mundo estaba discutiendo sobre su incursión en el cine, Gaga llevaba años preparando su verdadero regreso, un nuevo álbum con sonidos que verdaderamente la caracterizaban, el primero en casi 5 años. Y de esta manera, el 7 de marzo de 2025, lanzó su séptimo álbum de estudio, Mayhem, un disco que, como lo mencioné, marcaría su regreso a sus raíces pop, pero esta vez con una frescura renovada. Y es que lo más interesante de Mayhem, al menos para mí, es que fue impulsado principalmente por su prometido Michael Polanski, quien la animó a volver a hacer la música pop con la que conquistó al mundo en sus inicios. Gracias a él, Gaga decidió crear un álbum lleno de teatralidad, la intensidad y la energía que siempre la han caracterizado. Y el resultado es una de sus obras más aclamadas hasta la fecha. Y es que desde su lanzamiento, que fue hace unos días, el álbum se ha consolidado como uno de los más grandes de este año, en gran parte gracias a 2 de los 3 primeros sencillos: Play With a Smile, su inesperada colaboración con Bruno Mars, que rápidamente logró convertirse en una de las canciones más exitosas de su carrera y de todos los tiempos, y Abracadabra, un tema que recuerda tal vez la era de The Failed Monster y Born This Way, con una teatralidad que solo Gaga podría ejecutar con tanta maestría. Pero al menos para mí, y no sé para ustedes, lo más impresionante de todo es que casi 20 años después de su debut, Gaga sigue siendo una de las artistas más relevantes e innovadoras de la industria. Y en una era donde el pop ha cambiado radicalmente y la competencia es feroz, ella sigue manteniéndose en la cima a la par de las artistas pop del momento. Pero lo que hace que esta era sea aún más especial no es solo la música, sino el momento en el que Gaga se encuentra en su vida personal, pues está feliz, saludable, comprometida con un hombre que la inspira y con la ilusión de convertirse en madre próximamente. Así que después de años de luchas, de enfrentar altos y bajos, traiciones y momentos de incertidumbre, Lady Gaga ha encontrado un equilibrio que refleja en su arte. A lo largo de su carrera hemos visto a Gaga renacer una y otra vez, y Mayhem no solo representa su regreso triunfal a la música, sino una reafirmación de su versatilidad, su pasión y su amor por el arte. Seamos conscientes que desde The Fame hasta ahora han pasado casi 2 décadas, y aún estamos aquí celebrando su música, su talento y su impacto en la cultura. Porque si hay algo que Gaga nos ha enseñado es que no importa cuántas veces el mundo intente derribarte, siempre vas a poder volver más fuerte que nunca. Y Mayhem es la prueba definitiva de ello. Lady Gaga no es solo una estrella pop, es un símbolo, un manifiesto vivo de lo que significa desafiar las reglas, abrazar la autenticidad y transformar el dolor en arte. Pues desde el momento en el que pisó un escenario, rompió cada molde y reescribió las reglas de la música y el espectáculo. A lo largo de estas casi 2 décadas la han llamado excéntrica y nada
inadaptada, irreverente. Le dijeron que nunca sería famosa, que nunca llegaría lejos, pero en lugar de rendirse, tomó cada burla, cada duda y cada obstáculo y los convirtió en un combustible para alcanzar lo más alto del firmamento musical. Lady Gaga no solo revolucionó el pop, nos enseñó que la rareza no es un defecto, sino un poder, que la autenticidad puede ser nuestro mayor acto de valentía y que la reinvención no es una traición a uno mismo, sino una evolución constante. Su historia no es solo una historia de éxito más, sino una historia de resiliencia, de lucha, de caer y levantarse aún más fuerte. Es la prueba de que cuando el mundo intenta encasillarte, tú puedes romper el molde y sobre todo que cuando te dicen que no, tú puedes convertirlo en un sí, porque eso fue exactamente lo que hizo Lady Gaga. Pero ahora es su turno de que me hagan saber todos y cada uno de sus pensamientos al respecto. ¿Qué opinan de Lady Gaga? ¿Qué opinan de su carrera? ¿Les gusta o no? ¿Son fans? ¿Son seguidores? ¿Ya escucharon Mayhem? ¿Cuál fue su canción favorita del álbum? De verdad me muero de la curiosidad por saber cuál es, así que vayan a ponerlo en la parte de los comentarios. Recuerden que todos y cada uno de sus comentarios enriquecen muchísimo la información de este video. También recuerden que si les gustó este video y les gusta mi trabajo o les gusta mi canal en general, le pueden dar like por allá abajo. Eso es sumamente importante y me motiva muchísimo a seguirles creando contenido como este y así tal vez YouTube recomienda más este video y más personas se pueden dar cuenta de todo esto que estamos hablando. De verdad, sí que siempre lo digo, pero es muy importante. Tampoco olviden que se pueden suscribir para más videos como este. Vayan a suscribirse si quieren. Tengo redes sociales por si me quieren seguir por allá. Algunas veces publico, algunas veces no, así que vayan a seguirme si quieren. Ahora sí, no siendo más, suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. De verdad, muchísimas gracias por ver. Bye.